Dios les bendiga. Continuamos con la serie de estudios bíblicos sobre los fundamentos de la vida cristiana. El título para el tema de hoy es Viviendo en los caminos de Dios, primera parte. La semana pasada sentamos las bases para entender el milagro de nuestra salvación. Pasamos un rato principalmente en Efesios y Tito, mirando nuestra condición apartados de Cristo. Analizamos dos imágenes que describen nuestra condición espiritual sin Cristo. Una es la de un esclavo y la otra la de un cadáver. También vimos cómo Dios, a pesar de nuestra condición de muerte espiritual, inicia y termina la obra de salvación por su gracia y por lo tanto, siendo salvados por Dios, vivamos para la gloria de Dios. Esto nos lleva de manera lógica al tema de hoy. Porque si en verdad hemos sido salvados por Dios, la segunda cosa que nos debe de interesar es cómo vivir en los caminos de Dios. Así que para iniciar este estudio, nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué significa vivir en los caminos de Dios? Responderemos a esta pregunta de tres maneras. Primero, analizaremos el llamado de la vida cristiana. Segundo, veremos algunas características de la nueva vida en Cristo. Y en una segunda parte de este mismo tema, viviendo en los caminos de Dios, veremos cuál es el llamado a la acción en la vida cristiana. En primer lugar, el llamado de la vida cristiana. Para darnos cuenta lo que significa vivir en los caminos de Dios, es útil comenzar destacando la vida que como cristianos estamos llamados a vivir. Como vimos en la semana pasada, nuestras vidas separadas de Cristo están marcadas esencialmente por un deseo de vivir para nosotros mismos, no para Dios. Somos hostiles hacia Dios y hacia otras personas. Pero cuando nos convertimos en cristianos, todo eso cambia. En el Nuevo Testamento leemos que no solo somos salvos de la ira de Dios, sino que somos salvos para glorificar a Dios y vivir una nueva vida para Él. Veamos tres versículos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos tres versículos vemos que somos escogidos para anunciar las virtudes de Dios, para ser santos y sin mancha, y que fuimos creados para buenas obras. Sin embargo, cuando pensamos en tales cosas, nos enfrentamos a un problema. En nuestra condición natural, hemos visto cómo somos descritos apartados de Cristo, esclavos del pecado, muertos en nuestras transgresiones. Por tanto, surge la pregunta, ¿cómo entonces somos capaces de cumplir nuestro llamamiento a ser santos, a hacer las obras que glorifican a Dios y declarar sus alabanzas? ¿Cómo es posible? Bueno, en resumen, y como lo desarrollaremos un poco más adelante, cuando nos convertimos, Dios hace un trabajo de limpieza inicial en nosotros, creando un quiebre decisivo en los patrones de pecado en nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, después de recordar a los cristianos en Corinto de su anterior forma de vida, Pablo escribe: Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta verdad permite a Pablo decir en 2 Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por tanto, como cristianos, ya no somos esclavos al pecado y muertos a las cosas de Dios. A través de la obra de Cristo en la cruz y por el poder de su Espíritu Santo, Dios nos toma a los que estábamos muertos y nos hace una nueva creación. Él no solo nos da auxilio, sino que además inspira nueva vida en nosotros. Por lo tanto,
podemos tener la confianza de que Dios completará la obra de salvación en nuestras vidas. Recuerda, no somos nosotros los que, en última instancia, por nuestros propios deseos, nos consagramos y nos santificamos. Más bien es Dios, por la obra terminada de Cristo y a través del Espíritu Santo, quien obra en nosotros para completar la obra de salvación en nuestras vidas. Puedes leer más acerca de esto en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 23 al 24, Filipenses 1:6 y 2 Corintios 1, del 21 al 22. Como nuevas creaciones, tenemos la obligación privilegiada de vivir no como solíamos vivir apartados de Cristo, sino como aquellos que son redimidos, como miembros de la familia que es la Iglesia, para que con la ayuda de Dios busquemos vivir con cuidado en el mundo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y viviendo una vida consagrada para la gloria de Dios en este mundo. Ese es el llamado de la vida cristiana. En segundo lugar, características de nuestra nueva vida en Cristo. Cuando Dios nos convierte y nos sella con el poder de su Espíritu Santo, hay 3 características que son vitales para poder entender cómo es posible vivir una vida que agrade a Dios. Veamos cada una. Primero, tenemos una nueva naturaleza, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Según este pasaje, ¿cuál es la principal diferencia entre un cristiano y un no cristiano? La frase "los que son de", que Pablo utiliza cuando hace la distinción entre aquellos que viven ocupándose de la carne o del Espíritu, indica la esencia, la inclinación o disposición de una persona. Sabemos por otras partes de las Escrituras que los que viven según la naturaleza pecaminosa o la carne, es decir, aquellos que son controlados por el pecado, manifiestan obras de la carne que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5 como codicia, ira, envidia, pecado sexual, engaño, etc. En realidad, antes de ser cristianos, actuábamos de tal manera porque nuestra naturaleza no había sido cambiada y por lo tanto nuestra forma de pensar y lo que deseábamos y nuestros afectos se encontraban orientados a las cosas de la naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice en el versículo 7 que la mente pecaminosa o no espiritual es hostil a Dios y no se somete a Dios porque no puede, es incapaz de hacerlo, no tiene los medios para hacerlo. Pero los que viven conforme al Espíritu, literalmente aquellos que son salvos, habitados por el Espíritu Santo, han recibido una nueva naturaleza y ahora operan bajo una mentalidad totalmente diferente, una que está dispuesta a lo que el Espíritu Santo desea. En otras palabras, ahora deseamos y tenemos afecto por las cosas de Dios. Ahora bien, en el contexto de la vida cristiana, ¿por qué es tan importante el comprender nuestra nueva naturaleza que Dios nos ha dado? Porque Dios no nos hace demandas que no podamos cumplir y, más importante, que no tengamos el deseo de cumplir. Él ha cambiado nuestro corazón para que ahora deseemos obedecer, no simplemente por obligación o por temor, sino por afecto, por amor a Dios y a sus mandamientos. Somos del Espíritu y ahora deseamos lo que el Espíritu Santo desea. Esto nos lleva a la segunda característica de nuestra nueva vida en Cristo, porque se nos ha dado una nueva naturaleza y, como dice Efesios 2, tenemos vida juntamente con Cristo. En segundo lugar, somos muertos al pecado y librados del pecado. Dado el énfasis de la semana pasada en el hecho de que estábamos apartados de Cristo y estábamos muertos a las cosas de Dios y esclavos del pecado, es importante tener en cuenta que como cristianos ninguna de esas dos características pasadas nos describen ahora.
Veamos Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 y 6 y 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pablo nos dice aquí que cuando somos incluidos en Cristo, es decir, al arrepentirnos y creer en Él, su muerte se aplicó a nosotros de tal manera que cuando Él murió en la cruz, nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada con Él. El resultado es que ahora hemos muerto al pecado y ya no se nos define como ese hombre viejo que estaba marcado por la hostilidad hacia Dios y entre otras cosas. Así que seguir viviendo en pecado es totalmente contrario a la nueva realidad en la vida espiritual que ha tomado su lugar dentro de nosotros. ¿Y cuál es el resultado de la muerte del viejo hombre? Hemos sido librados de nuestros pecados. Así que, mientras que en nuestra forma de vida anterior estábamos muertos a Dios, ahora estamos vivos para con Dios y estamos muertos al pecado. El pecado, por lo tanto, ya no es nuestro amo como lo fue alguna vez. Esencialmente, hay un amo nuevo en nuestra vida, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y nos sella hasta el día de la redención. ¿Está diciendo aquí Pablo que nunca más lucharemos con el pecado? La respuesta es no. De hecho, en Romanos capítulo 7, Pablo describe abiertamente sobre su lucha con el pecado y la guerra entre su espíritu y la carne, entre su vieja naturaleza de pecado y su nueva naturaleza en Cristo. En el pasaje de Romanos que estábamos viendo, observamos que Pablo pregunta, ¿cómo viviremos aún en pecado? Y no, ¿cómo podemos pecar? Aquí Pablo transmite la verdad de que como cristianos hemos muerto al pecado y que este ya no reina en nuestros corazones y no nos controla como lo hizo antes. Entonces, aunque podamos cometer pecado y luchar con diversas tentaciones, no vivimos en el pecado como antes, sin convicción piadosa o remordimiento del pecado o sin frutos espirituales en nuestra vida. Esto nos conduce a la última característica de nuestra nueva vida en los caminos de Dios. Estamos en una batalla espiritual. A pesar de que cuando nos convertimos en cristianos, la orientación de nuestra vida cambia hacia Dios y estamos muertos al pecado, hay tensión entre lo que somos posicionalmente en Cristo, es decir, muertos al pecado y vivos a Dios, y la presencia de nuestra carne que continúa todavía siendo tentada por el pecado. Esto es lo que podríamos llamar como el ya y el todavía no de nuestra santificación. Ya estamos muertos al pecado y vivos para con Dios en Cristo, lo que nos permite reconocer y superar nuestro pecado. Pero todavía no estamos totalmente y completamente santificados, lo cual significa que el pecado aún tiene una presencia en nuestras vidas. Por tanto, ahora hay un conflicto en nosotros entre la carne y el espíritu. Pablo capta este conflicto en Gálatas capítulo 5, versículos del 17 al 18. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Mientras que antes de nuestra conversión éramos esclavos al pecado, ahora reconocemos el pecado por lo que es y con la ayuda de Dios batallamos con él. John Piper tiene una gran manera de captar esta tensión o conflicto. Él dice, cuando Pablo dice que la carne ha sido crucificada, significa que la batalla decisiva ya se ha luchado y ganado por el Espíritu. El Espíritu ha capturado la capital y rompió la retaguardia del movimiento de resistencia. La carne está realmente muerta, su perdición es segura, pero hay guerrillas de resistencia. Las guerrillas de la carne no sueltan las armas y hay que luchar contra ellas a diario. Si estamos en Cristo, la guerra ha sido ganada porque estamos muertos al pecado y vivos para Cristo. Pero todavía hay batallas que debemos luchar.
Toda exhortación para que los cristianos pongan al pecado lejos de ellos es un llamado a nosotros para poner cada vez más en práctica lo que ya somos en Cristo por posición. Veremos más de esto en la segunda parte de este tema, que tratará sobre nuestro llamado a actuar. Por lo pronto, quiero concluir y ofrecerte algunas aplicaciones prácticas para tu vida. Los caminos de Dios inician con nuestra salvación y continúan durante toda nuestra vida cristiana con nuestra santificación. Es decir, Dios nos da vida espiritual y después Dios moldea esa vida conforme al carácter espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Evidencia de ello es que tenemos una nueva naturaleza espiritual en la cual el pecado ha sido derrotado en nuestra vida. Hemos sido liberados de su esclavitud y por lo tanto ahora peleamos la batalla contra el pecado y así vivir en los caminos de Dios entre tanto que llegamos a nuestro destino con Dios. Si eres un cristiano verdadero y has estado experimentando esta lucha espiritual en tu vida, quiero decirte que esa lucha es evidencia de tu nueva naturaleza como hijo de Dios, porque no te quieres agradar a ti mismo, sino a tu Señor y Salvador. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y esa lucha espiritual es parte de ese testimonio. Así que debes sentir consuelo y ánimo por saber y experimentar lo que Dios está haciendo en tu vida al irte santificando. Por otra parte, una lucha espiritual mal enfocada puede llegar a ser una carga pesada y dolorosa en tu vida si tratas de luchar con tus propias fuerzas. Algo semejante experimentó el apóstol Pablo cuando le rogó 3 veces a Dios que le quitara a su aguijón en la carne. Ese mensajero de Satanás que lo golpeaba y lo hacía sentirse miserable. Sin embargo, el Señor le respondió que le fuera suficiente su gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Las debilidades del pecado en esta vida y en los caminos de Dios siempre existirán en nosotros, pero están puestas ahí con el propósito de mantenernos humildes y dependientes de la gracia de Dios, la cual será suficiente para sostenernos en medio de nuestras debilidades. Por lo tanto, debemos gloriarnos no en lo que nosotros somos ahora, sino en lo que es y en lo que hace Dios en nosotros y a pesar de nosotros. Tienes motivaciones suficientes para alabar a Dios y darle gracias. Pero si aún te encuentras muerto espiritualmente, esclavizado a tus pecados, es decir, si no has experimentado esa lucha contra el pecado en tu vida, si sientes que eres moralmente quizá una buena persona y no necesitas de la gracia de Dios, quiero decirte que el camino por el cual tú vas es un camino bastante cómodo, pero al final es un camino de muerte. Dios en su misericordia te llama a detenerte, a evaluar tu vida espiritual y reconocer con arrepentimiento tus pecados y recibir con fe la gracia de su perdón a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Da una media vuelta y comienza a vivir en los caminos de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.